parte de los distritos, pero hay, digamos, colegios en los cuales no comienzan y sobre todo trabajadores y trabajadoras que no lo hacen porque están rechazando la oferta salarial del gobierno de la ciudad. Puntualmente los que están en ADEMIS, sí, que es uno de los sindicatos docentes, la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, que llamaron un paro para hoy en rechazo justamente a la oferta salarial del gobierno porteño y también convocaron una marcha frente a la jefatura de gobierno allí en Uspallata, en Parque Patricios. El reclamo es por un 100% de aumento salarial por cargo para evitar que un docente tenga que trabajar 2 o 3 turnos para llegar a fin de mes. Para conocer más sobre el tema, saludamos a Vanessa Gagliardi, quien es una de las secretarias de ADEMIS. Vanessa, buen día, bienvenida aquí a Radio Ensamble. Soy Mateo Lascano, estoy con Facundo Zuluaga y Damaris Leguizamón. ¿Cómo te va? Muy buenos días a ustedes y a todos sus oyentes. ¿Qué tal? Mira, acá empezando la mañana en una concentración en una escuela Sí. que está en conflicto porque le faltan condiciones edilicias para poder empezar, digamos. Muy correctamente. ¿Cuál es la escuela? Es la Escuela de Educación Especial 7 del Distrito 19, que queda en Villa Soldati. Ajá. Es una escuela de educación especial que hay pocas en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, y que viene denunciando desde hace una semana que es una escuela que tiene ratas, pero que además no tiene las condiciones necesarias justamente para ejercer educación inicial. No tiene ventiladores en verano, o sea, siendo con estos calores, no tiene ventilación central y no tiene ventiladores. Tiene desborde de cloacas que terminan yendo a los patios en donde juegan las niñas y que suelen estar en el piso muchas veces. Parte de ese relleno que tienen los patios tiene vidrios y piedras, o sea, es una bestialidad. Y esto tiene que ver también con el paro que hacemos hoy, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, Acuña, utiliza la educación para decir que es importante y que es una de sus prioridades, y después nosotros quienes trabajamos en las escuelas públicas tenemos estos problemas. Este problema que tiene esta escuela es, por ejemplo, parecido al que sufrió otra escuela de educación especial, pero ya del barrio de Almagro, que era la escuela 6 del Distrito 7, en donde querían que las niñas empezaran las clases en un edificio en plena construcción, con agujeros en el techo, con todos los materiales de obra, sin un baño en planta baja para que las personas que necesitan silla de ruedas o que utilizan silla de ruedas puedan utilizarlo. Digo, la verdad es una vergüenza. Y salen por todos los medios con un discurso que en lo cotidiano nosotros no vemos. Claro. Vanessa, ¿te parece que están los políticos y más la ministra que la mano? La ministra, por ejemplo, no es profesora, no es maestra, digo, no sé cuántas escuelas haya pisado en su vida, digo, ¿te parece que están más pendientes en la campaña política, en hacer política, en los spots de redes sociales, que en concentrarse en la educación? Absolutamente. Y nosotros esto lo venimos denunciando desde antes de la pandemia, pero en la pandemia se profundizó, porque la docencia y la comunidad educativa se iba enterando de cada una de las medidas por las conferencias de prensa que daba el gobierno. Nunca nos avisaban a nosotros, nunca nos consultaron. Y efectivamente, una ministra que nunca fue docente, que pisa las escuelas estatales cuando no hay comunidad educativa, porque sabe la respuesta que tenemos, no nos consulta jamás, y además cobra el cuádruple de nuestro salario, que ese es, como bien decían ustedes, uno de los puntos fundamentales de la movilización de hoy. Sí. Nosotros exigimos el 100%, que parece un montón, pero fíjate que la inflación del año pasado fue del 94%. Sí. Pero el gobierno nos quiere ver, tanto el de Ciudad de Buenos Aires como el nacional, nos quiere vender como bueno un aumento del 60% en 2 tramos, 30% el primer tramo, o sea, el primer semestre, 30% el segundo semestre, y además en cuotas. Entonces, no es tan loca la exigencia que tenemos desde ADEMIS, considerando esto, que la mayoría de los analistas económicos plantean que va a haber una inflación muy superior al 60%. De hecho, incluso con el aumento que nos dan en este mes, la docencia sigue por debajo de la canasta familiar. Sí. O sea, nosotros no llegamos en un solo cargo a la canasta familiar, y para nosotros esto es muy importante, porque el salario es una variable pedagógica. Si yo trabajo triple turno para poder llegar a fin de mes, ¿en qué momento preparo las clases? ¿En qué momento corrijo?
¿Cómo hago para hacerle el seguimiento a los estudiantes que están en la escuela, que además están hacinadas, porque el gobierno no construye escuelas? Totalmente. Entonces, ahí hay un punto que para nosotros es fundamental, que en la movilización de hoy empieza por el salario, porque el gobierno cerró la paritaria la semana pasada, pero que también tiene que ver con un montón de otras condiciones. Lo presupuestario es un punto, porque faltan escuelas, faltan vacantes, no hay condiciones edilicias, y el gobierno año a año vacía el presupuesto a las escuelas públicas. Sí. Entonces, hay una cosa de discurso que quienes hacemos la escuela pública todos los días sabemos que es mentira. Salario, condiciones también de los colegios. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte del gobierno, de los entes superiores para con ustedes? ¿O todo se ha mantenido, digamos, en este carente diálogo entre ambas partes? No, tienen una táctica muy perversa, ¿no? Sí. Eso se llaman a una reunión, porque además les permite después mentirle a la sociedad. Se llaman a una reunión, Sí. escuchan lo que vos decís, te dicen muchas gracias, se dan media vuelta y se van. Y a eso le llaman diálogo. Bueno, nosotros decimos que no, que eso no es un diálogo. Eso es, uno tiene un problema y la otra persona lo toma si tiene ganas. Si quisieran lo anotaron y después vos te vas y seguís teniendo la misma problemática, porque de fondo no les importa, no les interesa la escuela pública, que es lo que defendemos nosotros todos los días. Ojo, con las escuelas privadas, toda la libertad, presupuesto, empiezan las clases cuando quieren, no tienen que trabajar los sábados, que es una cosa que el gobierno intentó imponer el año pasado y que va a intentar imponer en este. Digo, hay una intencionalidad de privatizar la educación, en primer lugar, la salud también, digo, no es una cuestión solo con educación, más bien la política de lo público. Sí. Sí, pero la verdad es que en esto que decían, hay varias jurisdicciones incluso del país que van a empezar también con un inicio. Sí. Entre hoy, que es el primer día para varias, y el 1 de marzo, que es donde empiezan otras jurisdicciones, también rechazando la política salarial, pero en la gran mayoría de las jurisdicciones tenemos los mismos problemas. Jujuy va para de inicio, Santa Fe va para de inicio, Chaco, Misiones, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Córdoba, y hay otras seccionales como Suteba Provincia que tienen hoy plenario para ver qué hacen el 1 de marzo. Digo, en cada uno de esos lugares la propuesta salarial fue más o menos la misma. Claro. 60% en 2 cuotas, por ahí alguna cuota un poco más grande ahora al inicio de año, pero no varía sustancialmente, Y sí, en eso nosotros nos oponemos. Sí, en siete provincias creo que hay focos de paro de docentes. Digo, esta preocupación en cuanto al salario y también en cuanto a las exigencias que pone a las escuelas públicas, a las escuelas del Estado. Vos habías comentado lo de los sábados. Digo, capaz te hago una pregunta media futurista y ojalá que cambie en algún momento, pero ¿qué esperan para este año? ¿Que se mejoren estas condiciones o que sean iguales a las anteriores y que nuevamente se empiecen los reclamos y empiecen justificablemente los paros? Mirá, nosotros entendemos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una política que era la que te decía, vaciar la educación pública, sí, destruirla y entonces en un punto no dejar opción para las familias a que elijan escuelas privadas. Eso, por ejemplo, pasa mucho en nivel inicial. Si vos tenés una niña en maternal, no encontrás vacante en iniciales estatales maternales y terminás en una escuela privada. Sí. Eso pasa con precios que son bestiales, sobre todo en maternal. Entonces hay una intencionalidad de vaciar y atacar la educación pública. Por otro lado, el año pasado la docencia hizo paros enormes defendiendo las condiciones laborales, las escuelas, el salario, paros superiores al 92%. Y ante eso el gobierno ha tenido que retroceder en algunas de sus medidas. Entonces, efectivamente, yo creo que en este año, que va a ser electoral, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero el resto de los gobiernos también, se va a llenar la boca hablando de educación, no resolviendo los problemas centrales, pero la docencia organizadamente, en asamblea, vamos a volver a salir a la calle, como está pasando ahora, que te cuento que mientras hablamos hay un corte de calle de esta escuela, claro, digamos, para visibilizar su problema.
Porque pasa esto, muchas veces nosotros nos dicen, bueno, pero el paro, dejamos sin educación a nuestras niñas. Para nosotros es más, primero, nos descuentan cifras bestiales cada vez que paramos, eso lo tienen que saber. Sí. Y a nosotros no hay nada que nos guste más que estar adentro del aula con nuestras pibis, adolescentes, en el primer día. Sabemos que tienen un montón de ilusiones, nosotros también. Ahora, la realidad es que nunca nos escuchan o no retroceden si no salimos a hacer estas cosas. Hay escuelas que han estado denunciando estos conflictos desde hace un año por nota, por carta, por esto, por aquello. Sí. Y nos escuchan. Y sin embargo salimos a la calle, cortamos una calle, y el gobierno ahí se preocupa porque lo ve la sociedad. Y eso es lo que le preocupa al gobierno. Entonces no tenemos otra alternativa. Siguiendo un poco con el tema, si bien hoy en día está un poco más diluida su candidatura, pero mientras mantenga a Soledad Acuña su candidatura a jefa de gobierno, temen que hasta pudo usarlo como la política mano dura educativa, como una forma también de posicionarse dentro de esta interna tan paradójica que tiene el PRO en la que compiten por ver quién, si se quiere, es más de derecha. Sí, absolutamente. Lo hizo el año pasado, lo empezó a hacer el año pasado cuando ella definió que iba a hacer eso. De hecho, por ejemplo, nuestro secretario gremial, Jorge Adaro, está sumariado, tiene un juicio por haberle expresado a un funcionario público que fue a su escuela que no le podía sacar fotos a menores sin consentimiento, porque ellos hacen campaña con eso, sin consentimiento, y además expresándole todas las problemáticas de su escuela. Y justamente la ministra Soledad Acuña, para intentar posicionarse fuerte, le hace un juicio. Nosotros venimos defendiéndolo. Es una locura ese juicio, porque la verdad es que sería un ataque terrible a no visto, digamos, en democracia, que es el desafuero de un miembro de un consejo directivo, pero intenta leccionarlos. Entonces, efectivamente, sale con un discurso de estos docentes que son zurdos, fracasados, viejos, que cayeron en esto, que es lo que intenta decirle a la población para poder avanzar en contra nuestra. Pero nosotros en ese sentido estamos muy confiados de que estamos organizados, que salimos a la calle, que si todavía sigue habiendo educación pública tiene que ver con lo que sostenemos les profes y la comunidad educativa, y que en ese camino vamos a seguir, digamos, y que entonces, más allá de algunos avances que va dando de a pasitos, no puede hacer lo que quiere porque de este lado hay una resistencia enorme, hay organización, las asambleas son grandes. El paro de hoy en la ciudad de Buenos Aires es muy grande, aunque solo estuvo convocado por ADEMIS, porque también, esto hay que decirlo, la UTE definió no llamar a paro. La UTE es el sindicato mayoritario de la ciudad de Buenos Aires y definió no llamar a paro. Bueno, para sobre nosotros, esto quería preguntarte, sí, ¿cómo lo viven? ¿Cómo, digamos, por qué no tuvieron esa conversación o digamos, por qué no tuvo el apoyo de parte de UTE y de CETERA, por ejemplo? Mira, en el caso de UTE, lo que ellos dicen es que rechazan la paritaria, pero no ven condiciones. Sí. La realidad es que no hay un solo docente que acepte el acta paritaria. O sea, no hay docentes. Los propios delegados de UTE, en el plenario de delegados, estuvieron en contra. Lo que nosotros entendemos es que, al menos desde Alternativa Docente, que es la agrupación de la que yo formo parte, sí, es que la UTE no quiere hacer un paro, porque el 60% que propone la reta es el mismo 60% que dice Massa que hay que tener durante el año. Claro. Entonces, pelear en contra del 60% en la ciudad de Buenos Aires es lo mismo que pelear en contra del 60% nacional. Y como ellos son afines al gobierno nacional, terminan por esa vía regalándole la foto, o intentando regalarle la foto, de un inicio sin problemas a Larreta, en un año donde Larreta quiere ser candidato a presidente. Y nosotros lo alertamos esto con un problema, con una preocupación grave, porque esto ya pasó cuando Macri se candidato a presidente. Entonces, ¿qué le dicen a la nación? Pero no te fijas, en mi jurisdicción los inicios no tienen problema. Bueno, es grave, y después nos preguntamos por qué avanzan ciertos sectores. Para nosotros, por eso paramos, pero además, digo, nos parece, para nosotros es importante parar por condiciones salariales, laborales y todo lo que te venía diciendo antes, pero también para poder expresar que en este distrito no es que no hay problemas, hay un montón de problemas. Y lamentamos que la UTE
señalando muchos de esos mismos problemas, no se haya sumado al paro, habiendo leído esta situación en clave absolutamente electoral. Bien. Y es peor para él, y es peor incluso hacia la nación que Larreta pueda decir que el paro no fue del 100%. Sin embargo, nosotros venimos viendo en las escuelas con ADEMIS que el paro tiene un acatamiento enorme, más allá de que lo haya convocado solamente nuestro sindicato. Y lo de CETERA es gravísimo también. Por eso las provincias que te nombré antes venimos charlando para poder coordinar acciones, digamos, exigiéndole a CETERA que convoque nacionalmente a una acción, pero organizándonos por afuera también para poder visibilizar que este no es un problema educativo de una provincia a la otra, sino que es un problema de conjunto y que para poder resolverlo tenemos que pelear todos de conjunto. Bien, perfecto. Para entonces repasar, ¿dónde están? Repetimos la escuela donde están haciendo la concentración ahora y la protesta a las 12, ¿no? Sí, estamos en la escuela 7 del distrito escolar 19, que queda en Soldati, y a las 12 nos vamos a las 12 nos encontramos en la jefatura de gobierno en una concentración para poder expresarle a Larreta y a Acuña, que está más tiempo ahí que en el ministerio, cuáles son todas nuestras demandas. Bien. Bueno, Vanessa, muchas gracias por esta conversación y estaremos siguiendo el tema. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande a todos sus oyentes. Igualmente para Gracias. vos. Vanessa Gagliardi, hasta luego. Vanessa Gagliardi, secretaria general de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, ADEMIS, en relación al paro convocado por el sindicato para el día de hoy, ¿sí?